Ya empieza a correr, ya es legal, ya no hay ley de alquileres, por ejemplo. No. Más de 300, pero se anunciaron 30. No, el problema que tiene el decreto, que recién lo decía tu colega, Pablo, es que no tiene fecha. Entonces se rige el Código Civil. Entonces automáticamente el decreto empieza a estar vigente el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Lo que pueden llegar a hacer, no sé si lo van a hacer, pero si lo hacen, es un decreto correctivo, que es lo que decíamos, Sí, Pablo. ya lo tienen previsto. Bien, entonces el decreto correctivo lo que va a hacer es poner en vigencia a partir de... Lo que tiene el decreto tiene, como todo en el derecho, efectos para adelante, nunca efectos para atrás. Claro. ¿Por qué? Esto es bueno saberlo porque, es más, me pasa en mi vida personal porque el primero que me llamó ayer fue mi hermano que alquila, ¿no? Es decir, su problema del alquiler. Él es inquilino. Claro, entonces lo primero que dije, vos quedate tranquilo porque tenés un contrato a 3 años y va a seguir Ya bajo la ley vigente y tenés tenés todo ya acordado cómo son los aumentos todo ahora. La persona que alquile a partir del correctivo, claro, vamos con... Es lo mismo que todo el decreto, es decir, aquella persona que tenía una deuda en dólares y la quiere pagar en pesos por el 765 del Código Civil, a partir de la entrada en vigencia del decreto, si debe dólares, tiene que devolver dólares. Pero doctor, perdóneme, sí. ¿Qué pasa si, supongamos, la Asociación de Inquilinos presenta un amparo bueno, hoy mismo, suspende la aplicación de la ley hasta que resuelva la justicia o no la suspende y después se verá? Claro, lo que yo noto es que después de una lectura nocturna del decreto, porque terminé a las 2 de la mañana, es decir, lo que hay son flancos donde vos lo vas a poder judicializar. Por ejemplo, el capítulo 3 y 4, que es toda la reforma laboral, las multas laborales con la parte de convenios colectivos y la parte de regulaciones de las obras sociales, yo creo que, y sacarle la cápita, la obligatoriedad de la cápita a los sindicatos, yo creo que eso va a permitir una judicialización. Ahora, pero doctor, la judicialización, perdón, solamente esto, Pablo, me parece importante. La judicialización para inmediatamente el efecto del decreto o no es con efecto suspensivo. Claro, vos acordate que en el gobierno de Cristina Fernández se hizo una ley de cautelares. Entonces tiene determinados requisitos que cumplir para que te den la cautelar la justicia. Es decir, es bastante engorroso el sistema. Y se había generado, porque se acuerda la famosa frase de Cristina, es decir, un vaso y una cautelar no te la niega nadie. Bueno, entonces hicieron esa ley donde sería como una ley tapón que te traba el tema de las cautelares. Ahora, lo que vos decís, yo saco una cautelar y dejo en suspenso la aplicación normativa para el caso concreto. Sí, sí, claro. Es decir, para Diego. Pero se puede... Ahora, para el resto Diego, de ustedes, hagan la cola. Quiero ser como más concreta. Hoy tengo que ir a alquilar. Hoy voy a una inmobiliaria, voy a un no pasa hoy. Claro, si no está el correctivo... No vale de nada. Lo que pasa es que nadie te va a querer alquilar dólares. ahora. Te van a querer alquilar en el momento en que entre en vigencia... Claro. Si yo empecé a hablar con decreto. alguien, seguramente dice, bueno, esperemos Pero que al más día de allá inocencia. más allá de la letra, condiciona el funcionamiento de todo lo que desregula... ¿Por qué se hizo el DNU de urgencia? Digo, ¿cuántas medidas fueron realmente de urgencia? Se habló de pobreza y cuáles fueron las medidas que tocan directamente a la pobreza. A ver, todas, lo que pasa es que la aumentan. A la pobreza. Todas, lo que pasa es que la aumentan. Claro. La tocan al revés. Bienvenido, Chino. Al revés la tocan. ¿Cómo te va? Todas las medidas que adoptó Milei Caputo de la semana pasada a hoy perjudican a la clase media, pequeños y medianos comercios, empresarios, productores del campo, clase media baja y a los sectores humildes los empobrece más. No hay una sola medida. Vos imaginate, devalúan, sube la inflación, ellos la empujan. Milei quería asumir con una hiper, porque eso le permitía ir a su promesa de campaña que era la dolarización. Fracasó, no pudo empujar la hiper. Pareciera que la quiere construir ahora. Cuando dice el disparate, 15.000% de inflación. Es una cifra que él inventa. No tiene, llamá a cualquier economista de cualquier color político, nadie te va a poder explicar dónde están esos 15.000% de inflación. Él lo que está empujando, él y Caputo lo que están empujando es empobrecernos aún más para ver de qué forma pueden transferir recursos a sus socios. Yo les confieso que me resulta bastante, no sé si la palabra es enloquecedora, ¿no? Estar acá parada tratando de informar de la manera más objetiva. Abro las redes sociales y leer tu mensaje. Tengo a un economista que nos puede ayudar a entender qué es lo que anunciaron, porque te escucho, Chino.
Y escucho, sin ir más lejos esta mañana, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y tienen otra mirada de la realidad. Qué difícil es tener miradas tan opuestas. Es interesante, Pamela, eso, porque efectivamente lo que se decidió en las elecciones es, bueno, a ver, ¿qué decisiones se tomó? ¿Qué rumbo de país para mejorar las cosas? Porque quien votó a Milei dice, bueno, pero como veníamos funcionando... Pero el que votó a la Milei verdad que- estaba con las cacerolas anoche también. No sé, ¿eh? Permitime una ¿Por cuestión. qué decís? No sé si anoche les digo, nosotros lo vimos, Sí, lo las cubrimos. cacerolas y- estuvieron. Y vamos Es a difícil mostrar identificar a quién votaron, pero Lo de que no todas sé maneras... si hay un arrepentirse o ya hay una lectura Es acabada. muy temprano todavía. Acá el problema Pero- es el modo en que se llevan adelante estas medidas, por lo menos lo que se está objetando ahora, dándole crédito a que quien votó efectivamente este rumbo, la Pero liberalización todo de un esto montón no de tiene que cosas. pasar por el Congreso, no tiene que A estar ver, por el gracias. Congreso. Sí, tiene A que ver, pasar la- primero por la Comisión Bicameral de DNUs, que todavía no está constituida, se está constituyendo por estos días, porque recordemos que el Congreso está empezando a formar nuevamente todas las autoridades de comisiones, porque ingresaron autoridades nuevas. Es decir, existía una bicameral, pero hay que ver cómo se Pero renuevan cuando, las por autoridades. ejemplo, si hoy hacen el DNU correctivo, doctor, Sí. y A ver, quizás acá se la toman- pregunta de quizás se Carlos toman Monti. medidas, pero si ya se toman medidas, Pame, después es retroactivo. Pero lo tiene que Bueno, avalar el Congreso. La bicameral no. De a uno, a ver. El procedimiento es el siguiente, que es el que está establecido, y perdón, yo soy muy de números, 99 tercero. Tu programa hace mucho, está bueno que la gente empiece a leer la Constitución. Ok. El 99 tercero que te dice es, dictado un DNU, el jefe de gabinete tiene 10 días Ahí está, en esa. para remitir a la Comisión Bicameral Permanente, que es Sí. lo que dice la señora. Candelaria. ¿Eh? Candelaria. Candela, lo que dice Candela, Candelaria. Acá. donde la Comisión Bicameral, que ya está constituida, ya las cámaras, Candela, la presidencia de las cámaras ya pidieron a los bloques Sí. que remitan las presentaciones de que lo van a integrar. Son 16 miembros, 8 del Senado y 8 8 del Senado, 8 diputados. En caso de empate, el que define es el presidente, que lo único que hace es dictaminar, porque después la última palabra la tienen las dos cámaras. Claro. Ahora, acá viene el jueguito también de la ley 26.122, sancionada en el año 2006, que hizo un jueguito macabro. Macabro. ¿Por qué? Porque el problema que vos tenés ahí es que si una cámara rechaza y la otra aprueba, el decreto sigue vigente. Ajá. Si una cámara, lo que pasa mayormente en la Argentina, que los DNU se tratan en la última sesión del año del Congreso. Entonces, durante todo el año el decreto va a seguir funcionando. Ok, y no se puede, como dice acá, porque lo estoy siguiendo y va más o menos en esta placa que mostramos, el paso 1 que usted dijo, la Comisión Bicameral tiene 10 Sí. días. Si la Comisión Bicameral no se expide en ese plazo, las cámaras deben abocarse Exacto. de oficio al tratamiento del DNU. Y allá, importante, que tampoco pueden introducir modificaciones. Exacto. Claro. Está el tema. Claro, Ni a ver, nada, eso digamos, es un es tema como que, va. que ayer alguno escuché, algún colega de ustedes, senador, bueno, si hay una parte que no le gusta, no. El artículo 24 de la ley es claro, dice, se acepta o rechaza el todo. La No, Corte sí puede ir artículo por artículo, ¿no? La Corte sí, La la Cor- Corte si podría hay tratar. Claro, la Corte, si hay pero un- si hay un caso concreto, como me preguntaba Claro, Gravia, Gustavo. es decir, Ahora, Claro, recordemos, hay un punto ahí, ¿eh? Recordemos que esta ley fue sancionada en el 2006. Digo, como para recordar un poco en qué momento de la historia, Sí. ¿no? Pues parecía como, yo sanciono esta ley y después hago lo que quiero. Y a veces se te viene en contra después. Claro. para bueno, ganar. la A ver, autoría, Cristian. la autoría de la ley es Cristina Fernández. Claro, por eso. Cristian, Es lo que está diciendo. Los penalistas no tenemos bienvenido, mucho trato. Bachman. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Qué lindo ¿Cómo estás? tenerlo. Sí, Los Cristian. penalistas no tenemos mucho trato con los DNU porque no pueden tratar cuestiones penales, pero como hombre de derecho en sí, en general nos hace ruido, ¿no? Los DNU tenemos un sistema legislativo. Preferimos las leyes más que los decretos, para eso está el poder legislativo. Si tengo que hacer una consideración política, no soy quien para hacerla, yo preferiría una ley. ¿Qué pasa con la cuestión relacionada a algunas leyes que ha tratado el DNU que tienen figuras penales? Bueno, eso es una discusión. Sí. Eso hay que ver de qué se trata. La ley de abastecimiento, por ejemplo. El código aduanero. Se mete con corpus legales, con asuntos legales, con leyes grandes que tienen alguna que otra figura penal perdida por ahí. Si la toca o no la toca será materia de estudio. Pero la realidad es que los penalistas vemos con distancia. ¿Por qué? Porque como todo hombre Yo sé que de nos derecho, tenemos que cuidar porque hay mucha división. pero como todo hombre de derecho, Pame, porque la realidad es que tenés que pasar peligroso? por el Congreso. ¿Es peligroso? Yo creo que es peligroso, Bien. yo creo que no por la consideración política, yo no hago una apreciación política del asunto, Sí, pero preferiría una ley.